Permiso, presidente. Presidente, muy buenos días. Secretario, canciller, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya es costumbre, los martes presentamos una versión comentada del informe técnico que presentamos los lunes por la tarde y vamos destacando el momento que vivimos en términos de el acontecer epidémico y cuáles son algunos de las situaciones de especial interés. Entonces, si me pasan la primera diapositiva, brevemente recordamos que en estos 149 días transcurridos desde el 1 de junio, el proceso ha sido un proceso gradual, observado, controlado, de desconfinamiento, y todo esto le llamamos la nueva normalidad, y que aquí lo que es muy importante es regular de una manera cuidadosa el proceso de apertura de las distintas actividades sociales, económicas, que involucran a personas en el espacio físico. La siguiente, por favor. Como ya dijo el doctor Alcocer, aquí está el mapa del riesgo COVID. Este mapa se revisa todas las semanas, se utilizan 10 indicadores que van marcando cómo está ocurriendo la intensidad epidémica, la capacidad de los servicios, la utilización de los servicios de salud en cada entidad federativa. Es una sola metodología que fue consensuada con todas las entidades federativas y que permite ir guiando el proceso de desconfinamiento. Este semáforo no pretende en ningún momento ser una calificación a la respuesta que hacen las autoridades estatales de salud, sino simplemente indicar cuál es la intensidad epidémica. La siguiente. En la síntesis del informe técnico utilizamos esta curva epidémica, esta gráfica que representa la frecuencia o la cantidad de casos que se registran por semana, y lo que nos muestra es variaciones que van ocurriendo a lo largo de la epidemia. Como habíamos comentado en muchas otras ocasiones, los cambios en una curva epidémica dependen de la ocurrencia del fenómeno y no necesariamente debemos albergar la expectativa de que solamente suba en un momento dado la frecuencia de los casos y después solamente baje. Lo hemos demostrado una y otra vez al presentar las curvas epidémicas de múltiples naciones y también las de las 32 entidades federativas de nuestro país, y hemos destacado que tienen patrones de ocurrencia muy variables. Algunas ciertamente llegaron a un punto máximo, en general cerca de la última semana de julio, que es la semana 29 del año, y posteriormente bajaron, pero la gran mayoría han tenido subidas y bajadas, múltiples picos epidémicos, y esto depende de cómo van ocurriendo los contagios. A su vez, los contagios dependen de qué tan intenso es el contacto físico entre personas. Recordar siempre que COVID-19 es una enfermedad que se transmite por la vía respiratoria. Entonces, contacto físico no es el hecho de tocarse, sino es el hecho de estar cercanos con nuestra vía aérea, generalmente 2 metros o menos. Eso aumenta el peligro, aumenta el riesgo de contagio. Si mantenemos la sana distancia, precisamente por eso le llamamos así, más de 2 metros de distancia, la probabilidad de ser contagiados a partir de una persona enferma disminuye importantemente. En la curva, entonces, lo que vemos son algunos indicadores que comentamos todos los días. Uno que está en la casilla naranja del lado derecho de la diapositiva es el porcentaje de positividad, y se ve también esta línea naranja que está en la gráfica. Habíamos llegado a una positividad de 49% en la semana 29 y posteriormente ha ido disminuyendo hasta llegar a un mínimo de 37%, y ahora ha tenido alguna fluctuación que llegó a 40%. El resto son las columnas. Lo que muestran es en la parte baja, que se ve de color ocre, o en algunas pantallas se ve de color gris, son el número de casos confirmados por semana, y lo que se ve en la zona verde es el número de personas que, teniendo los síntomas compatibles con COVID, resultaron negativos a la prueba diagnóstica por laboratorio. 4 de cada 10 resultan positivos y 6 de cada 10 resultan negativos. La siguiente, por favor. En esta curva lo que se ve es precisamente esas variaciones que se van teniendo a lo largo del tiempo. Noten ustedes que llegamos en la semana 29 al punto máximo, después hemos tenido descenso, meseta, y de la semana 39 a la 40
41 tuvimos un incremento en el número de casos. Posteriormente, de la 41 a la 42, que es la que estamos presentando hoy como semana más reciente, en este momento vivimos en la semana 44 y presentamos la información de 2 semanas atrás por las razones ya extensa y detalladamente explicadas. Son los datos estables y tenemos una reducción de menos 6%. Es esperable que a lo largo de la semana esta reducción se pudiera perder, menos 6, menos 5, menos 4, podríamos llegar incluso a tener un incremento, ojalá que no tan importante como el de la semana previa, que fue de 10%. Pero si llegamos al final de la semana, que es el sábado, teniendo un incremento quizá leve de 2 o 3%, significará que vamos entrando a esta zona de meseta con la posibilidad de que posteriormente empiece a disminuir la epidemia. 4% de los casos, que son 45.896, es la epidemia activa, son los casos de los últimos 15 días. Todos los demás, que se estima en más de 1.037.000 personas, son personas que en su momento estuvieron enfermas y que pudieron haber perdido la vida, lamentablemente, como ocurrió en más de 89.000 personas, o haberse recuperado, como ha ocurrido en 655.000. La gran mayoría de las personas enfermas de COVID-19 afortunadamente se recuperan en aproximadamente 10 a 14 días, dejan de ser contagiosas y tienen ya un restablecimiento de su organismo por completo. Algunas, en un porcentaje también de quienes estuvieron hospitalizados, requieren una prolongada recuperación, pero, insisto, no son ya personas que representen la capacidad de contagiar. La siguiente, por favor. En la mortalidad también hemos tenido variaciones. En general, llegamos a un punto máximo en la semana 27 y 28. Después tuvimos una reducción que ha sido sostenida hasta la semana 41 y en este cambio entre la semana 41 y la semana 42 tuvimos un incremento de 5 puntos porcentuales. Si lo vemos en conjunto, esta curva epidémica de mortalidad, llegamos en la semana 28 a tener 5.292 defunciones por semana, esto está por semana, tuvimos más o menos 850 por día, y posteriormente ha ido reduciéndose en 56 puntos porcentuales hasta la semana 42, donde tenemos 2.312 defunciones por semana. La siguiente, por favor. Más o menos en términos de la mortalidad, estamos en este momento teniendo la intensidad de mortalidad que teníamos en abril, que es cuando no había iniciado la fase 3, sino estábamos en la fase de transmisión comunitaria, la fase 2. Finalmente, en la parte hospitalaria tenemos también un cambio en la tendencia, en lo que va ocurriendo en el tiempo, respecto a la utilización de los servicios hospitalarios. Habíamos llegado a un punto máximo de ocupación hospitalaria, también en la semana 29, de 18.223 personas hospitalizadas por infección respiratoria aguda grave, y llegamos a reducir hasta 9.927. Eso ocurrió en la semana 39, una reducción de 46%, casi la mitad de las camas hospitalarias a nivel nacional fueron desocupadas en la medida en que las personas se dieron de alta. Pero hemos tenido desde entonces y hasta la semana 42 un aumento y por lo tanto ahorita si lo comparamos con el punto máximo, la reducción en este momento es de 36%. Esto es muy variable, como lo hemos presentado también en algunas semanas a detalle. Si lo vemos estado por estado, tenemos todavía la mayoría de los estados, 20 estados que tienen curvas epidémicas en descenso y hay 8 estados que pueden tener un cambio hacia arriba. Hemos destacado la región centro-norte del país, específicamente Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Durango, más el estado de Querétaro, que tienen tendencias de aumento. Y de ellas, solamente en el caso de Chihuahua, tenemos un aumento de la mortalidad. Afortunadamente, en las otras entidades federativas no está aumentando la mortalidad. En respuesta a las necesidades de Chihuahua, como lo anunció el presidente
el viernes 23 de marzo y a petición del Gobierno del Estado brindamos la ayuda que da el Gobierno federal a cualquiera de las entidades federativas que así lo requiera. Así se ha hecho en todo. ¿Vale? Estoy a punto de decirlo, con mucho gusto lo digo. La ayuda consistió en que el propio viernes 23 tuvimos una reunión de trabajo por videoconferencia con el secretario de Salud del Estado, el licenciado Eduardo Fernández, con su subsecretaria de Salud Pública, la doctora Mirna Beltrán, y conjuntamente con ella y él identificamos cuáles son las necesidades del Estado. Había necesidades específicas en personal médico y paramédico, y se identificó la necesidad de 75 personas, que incluye médicos, enfermeras, médicos especialistas e inhaloterapeutas. El INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que coordina toda esta capacidad de apoyo y respuesta y que ha estado haciendo los reclutamientos y contrataciones de personal. Recuerden que a nivel nacional hemos reclutado a 50,000 trabajadores de la salud, más de 22,000 de ellos son personal médico, y de este personal destinamos 75 personas, 50 ya se han ido para allá, 25 están próximas a encaminarse. También tenemos algunos hospitales móviles y los destacamos. Ayer por la noche estaban en tránsito por tierra y seguramente hoy en la mañana ha llegado ya el hospital móvil. Es un hospital móvil completamente equipado que permite tener 20 camas de hospitalización con ventilador, es decir, camas para cuidados intensivos. Por cierto, el agradecimiento siempre a la eficaz y eficiente respuesta del Ejército. Gracias al Ejército pudimos trasladar esta unidad en menos de 48 horas. No es fácil trasladar la unidad implica el desplazamiento de más de 50 toneladas de equipo que se trasladan en múltiples cajas, son cerca de 180 cajas especiales que traen todo el equipo, y lo trasladamos ya a Chihuahua. En el curso de la semana estaremos trasladando un segundo hospital móvil, también con otras 20 camas adicionales, también para cuidados intensivos, y se estarán destacando muy probablemente en Juárez y otra cerca de Juárez, según las necesidades que vaya identificando el Estado. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social emprendió también una labor de reconversión adicional. Había algunas camas que todavía podían ser consideradas de reuso. Reuso nos referimos no a que se utilice cosas que no sirven, sino al contrario, a poner a disposición de la atención COVID camas adicionales, y más de 176 camas fueron acondicionadas para tener ocupación COVID. Ahí el INSABI también le pasó al Instituto Mexicano del Seguro Social 52 ventiladores. Estos ventiladores, por cierto, son los que desarrolló México con capacidades mexicanas con el liderazgo del CONACYT, el famoso ventilador Ejecatl 4T y el modelo GATSI, que se usa principalmente para uso pediátrico, y son precisamente estos ventiladores los que hoy estamos utilizando aquí. Otros elementos muy importantes, pero no menores, incluyen el tema de los insumos que pudieran estarse necesitando a lo largo del tiempo. Contratos también. INSABI facilitó contratos a personal que estaba ya destacado en Chihuahua y que en su momento el Estado identificó como necesaria su continuidad. Pensamos que la respuesta ha sido positiva en términos de la coordinación, como ha ocurrido, insisto, en las 32 entidades federativas. Para el Gobierno de México no hay distinción alguna entre entidades federativas respecto a las acciones del Gobierno. Toda la población debe ser protegida, y en este tema, en el tema de la salud, hemos tenido magnífica coordinación con los 32 mandatarios y mandatarias de las entidades federativas. Y quisiera comentar un último elemento que es importante también para las 32 entidades federativas, y esto fue abordado la semana pasada, el miércoles 21 de octubre, en el seno del Consejo Nacional de Salud. No confundir el Consejo Nacional de Salud con el Consejo de Salubridad General. Ambos organismos los preside el secretario de Salud, pero el Consejo Nacional de Salud no es una autoridad sanitaria, es un órgano de coordinación con las entidades federativas
y las 6 instituciones del sector salud. En el seno de este Consejo participan las y los secretarios de salud de los estados y los titulares de las instituciones federales que son parte del Sistema Nacional de Salud. Tuvimos una conversación, como siempre, muy productiva, de carácter técnico, en donde entramos a algunos detalles sobre 2 guías, si me pasan la siguiente, por favor. 2 guías técnicas que desarrollamos hace casi 3 meses y 2,5 meses, que han sido publicadas en el sitio coronavirus.gov.mx, que han sido comentadas en las conferencias de prensa vespertinas y son las que se muestran del lado izquierdo de la diapositiva. La primera es la estrategia de promoción de la salud y en el contexto de atención primaria de la salud. Y la segunda es la guía de continuidad de operaciones para la atención médica durante COVID-19. Son 2 guías que se complementan una a la otra con 2 enfoques. La primera es la acción comunitaria, la acción de campo, como le llamamos en la jerga técnica de la salud pública, y se refiere a una serie de acciones organizadas con el propósito de detectar lo más tempranamente personas en riesgo, primero, y después también personas enfermas, con el propósito de atenderlas oportunamente, de interrumpir las cadenas de transmisión del virus SARS-CoV-2 y también de orientar para el tratamiento, el monitoreo y el tratamiento oportuno de las personas desde la comunidad. Esto es extremadamente importante porque lo que permite es tener un efecto reductor del peligro de muerte. Como hemos destacado, lo más importante es, además de interrumpir la transmisión o suspender la eficiencia o reducir la eficiencia de la transmisión, también lograr que las personas enfermas lleguen lo más oportunamente a los hospitales. Tenemos en este momento un análisis detallado al que nos ha ayudado también CONACYT y se lo agradecemos como siempre a la doctora Álvarez Builla y a su equipo y a las instituciones públicas de educación superior, un análisis muy interesante sobre municipio por municipio, cuáles son los tiempos que se transcurren entre que la persona presenta síntomas y la persona llega a la atención médica. Tenemos importante variabilidad a nivel nacional, con un promedio de 4.5 días entre el inicio de los síntomas y la atención. En algunas entidades hay menos de 1 día en este intervalo, pero en otras hay hasta 9 días. Y esto es importante y esto es un mensaje para la población, recordar que si usted en este momento de la pandemia de COVID tiene fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y los otros síntomas accesorios de COVID, fatiga, dolor muscular, puede tener diarrea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, pero además es una persona que tiene 60 o más años de edad, o bien tiene diabetes, hipertensión, es una persona fumadora, padece tabaquismo, o tiene alguna enfermedad crónica, cáncer, utiliza medicamentos que deprimen el sistema inmune, vive con VIH, no se espere, por favor. Si usted tiene alguna de estas características, los síntomas de COVID y estas condiciones que le llamamos condiciones de riesgo, usted tiene una probabilidad mayor de complicarse por COVID. El COVID leve se resuelve espontáneamente en 10 a 14 días. La forma grave de COVID es la misma enfermedad, simplemente que se presenta en forma grave en personas que tienen estas condiciones de riesgo, puede ser una enfermedad letal. Entonces es muy importante que no se espere, que acuda a atención médica para que se le valore y se identifique si está o no teniendo complicaciones. Y si las está teniendo, existen muchos elementos por resolver y puede requerir eventualmente una hospitalización temporal y con ella va a tener una mayor probabilidad de recuperarse. Mientras que si se espera, el desgaste orgánico que produce la falta de oxígeno, que usted no va a notar durante varios días, podría llegar a un punto de no reversa, un punto en donde no se puede hacer algo porque el daño orgánico es extenso. Entonces decíamos de esta guía,
nos permite detectar oportunamente, y en la segunda guía lo que se establecen son los criterios técnicos para la reorganización y optimización de las instalaciones hospitalarias. Veamos en un par de diapositivas estos conceptos. En la atención primaria de la salud, eso es lo que quiere decir ahí, APS, redes de atención primaria de la salud, desde el primer nivel de atención, es decir, las brigadas comunitarias y los centros de salud comunitarios, tenemos un enfoque territorial en el que interesa hacer un barrido comunitario. Promotores y promotoras de la salud, epidemiólogos y epidemiólogas de campo, van recorriendo la comunidad para investigar si en las casas existe alguien que ha tenido los síntomas de COVID, si hay alguien que tiene las condiciones de riesgo, y se le asesora, se le orienta y se le refiere. Si alguien tiene los síntomas, también se le hacen las pruebas diagnósticas. Este modelo aquí en la zona centro del país, ustedes que viven aquí, lo han conocido por el programa de detección, protección y resguardo que tiene la Secretaría de Salud de la Ciudad de México desde hace un poco más de 3 meses. En 25 de las entidades federativas este programa ha sido establecido con esta guía federal y hemos procurado dar asesoría a los estados y orientar para que se armonicen los métodos. En la parte clínica también interesa utilizar mecanismos de asesoría como telesalud, es decir, a través de dispositivos electrónicos, asesorar. Algunas instituciones como Pemex usan también esto desde hace cerca de 5 meses para asesorar a las personas enfermas en inquietudes que pueden tener sobre su manejo médico. Y las redes integrales de servicios lo que implican es facilitar que otros servicios públicos que pueden ser relevantes para el cuidado de la salud, servicios de salud reproductiva, continuidad de tratamiento de las enfermedades crónicas, se mantengan. Es sumamente importante que las personas enfermas de enfermedades crónicas mantengan un buen control de la glucosa en las personas diabéticas, el control de la presión en las personas que padecen hipertensión, etcétera. Y destaco también la importancia de la coordinación sectorial. El secretario de Salud mantiene a las distintas instituciones del sector salud coordinadas y nos reunimos todos los lunes en el gabinete del secretario y se van viendo los pendientes que resultan de esto. Y de aquí resulta también la capacidad de tener intercambio de servicios. Hay un convenio nacional que se firmó desde abril entre las entidades federativas y las instituciones de seguridad social con la Secretaría de Salud. Y esto es lo que ha permitido que, si en un momento dado en una ciudad se llega a saturar un hospital, por ejemplo, el hospital civil, el hospital general de la localidad, y ya no tiene capacidad para atender, el Instituto Mexicano del Seguro Social puede recibir a las personas que padezcan COVID, o el ISSSTE, o Pemex, cualquiera de las instituciones, para responder a la emergencia. Eso desde abril lo tenemos, pero hemos ahora refrendado este asunto. Y en la siguiente diapositiva solo destaco los centros reguladores de urgencias médicas, CRUM, que aparecen ahí en la lista. Los CRUM son unidades de atención telefónica que permiten la identificación pronta de dónde hay un hospital vacío. Y aquí otro mensaje para la población: ha habido a veces inquietudes en una localidad, en una ciudad, que resulta que encuentran el hospital saturado. Y las personas se inquietan y dicen, ¿cómo? En la conferencia vespertina nos dicen que tienen disponibilidad de camas, yo veo el hospital completamente lleno. Por supuesto que puede ocurrir que un hospital en particular, o 2 o 3, estén llenos, porque esto es muy dinámico, es muy cambiante. 911 es el número universal de atención de emergencias en el país. 911. En el 911, que es un conmutador nacional que está regionalizado, se encuentra la información para referir a las personas a qué hospital de su localidad se encuentra disponibilidad de camas. Entonces, no perder tiempo en andar peinando la zona, recorriendo la ciudad en busca de hospitales vacíos. 911. Localmente también las entidades federativas han puesto a disposición números de emergencia. Por ejemplo, en la Ciudad de México es el de Locatel, pero que
que es universal, es 911. Y a través de este sistema, el CRUM, Centro Regulador de Urgencias Médicas, se canalizan a las personas en los sitios donde hay disponibilidad. La última diapositiva, lo que quiero mostrar es la optimización del uso de la infraestructura hospitalaria. Si bien en algunas entidades federativas en este momento tenemos incremento en el número de personas hospitalizadas, en otras tenemos hospitales que prácticamente ya no tienen necesidad de atender a personas enfermas porque ya no están llegando personas con infección respiratoria aguda grave. Y para poder usar las instalaciones hospitalarias, pero además optimizar la calidad de atención, analizamos conjuntamente con las 32 secretarías estatales de salud cómo podíamos disponer la priorización de los hospitales. Lo que se ve en la diapositiva es la lista de las unidades médicas de la red IRAG. IRAG quiere decir infección respiratoria aguda grave. Llegamos a un máximo de 970 unidades, 970 hospitales que tenían un máximo de 35.196 camas y además 15.003 camas de atención de medicina crítica. Hicimos una lista de acuerdo a la intensidad del uso y de acuerdo a los indicadores de desempeño, cuáles eran aquellos hospitales que estaban logrando tener una mayor cantidad de personas que egresan por mejoría, por curación, por recuperación. Y las identificamos como prioritarias, esto para cada estado, y al interior de cada estado la autoridad sanitaria estatal definió en qué ciudades estaban estos hospitales para priorizarlos como centros de atención avanzados. El resto tiene dos disposiciones, una es centros de atención temporal, hay unidades de atención temporal que pueden dar, por ejemplo, ventilación, suplementación de oxígeno no invasiva, es decir, no intubación, sino puntas nasales, mascarilla, hidratación, anticoagulación, otros cuidados médicos que, insisto, cuanto más temprano sean, más útiles van a ser. Y el segundo grupo es camas que han sido reasignadas para la atención del resto de los padecimientos que son no COVID. Entonces, en suma, tenemos un periodo intermedio de cambio en la tendencia de la epidemia. Esto es principalmente a expensas de 5 o 6 entidades federativas. Otras ya están de salida, se puede decir, en este primer ciclo epidémico, y en general optimizar la atención es lo más oportuno para salvar vidas. Pero dependemos de la colaboración de la población y le pedimos nuevamente a la población mantener conciencia del riesgo y seguir las indicaciones locales, mantener la sana distancia, utilizar su cubrebocas en espacios cerrados en donde no se puede conservar la sana distancia, lavarse las manos repetidamente y si tiene síntomas de COVID y enfermedades crónicas, acudir lo más rápidamente posible a los hospitales designados. Use el 911 para orientarse dónde hay hospitales disponibles. Muchas gracias.